Bendiciones, soy el pastor Teodoro Medranda de la comunidad cristiana Luz y Libertad. El tema de hoy es el juramento es pecado. Y dice aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 lo siguiente, versículo 34: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, la pregunta, querido amigo, querido hermano, que podemos hacernos es: ¿por qué es pecado jurar? Porque Jesús está diciendo que en los días de los fariseos, en el pueblo de Israel, este grupo religioso elaboraban complicadas reglas de juramento y que ataban a los hombres. Jurar equivale a confesar que no siempre decimos la verdad y por eso nos obligan a jurar. Jesús enseña que un juramento es una obligación que ata a las personas. No puedo jurar porque también soy una creación y no puedo crear nada por sí solo. Todo está creado por Dios. Por eso Jesús, como segundo punto, nos enseña y nos dice que debemos aprender a hablar. Y el hablar del hombre y la mujer debe ser sí, sí, no, no. El sí es comprometerse a cumplir la palabra, es comprometerse a cumplir lo que debo hacer. Y el no es también decir no puedo cumplir esto. A veces tenemos dañado el no, porque pensamos que al decir no la gente se ofende, se enoja por decir no. La palabra de Dios es categórica y nos enseña a que debemos aprender a hablar, decir sí y decir no. Jesús nos motiva a los hombres, a las mujeres, a aprender a hablar y a usar el no. Necesitamos decir a veces no. Entonces, debemos aprender a hablar, debemos tener palabra de gallero, como se dice, ¿sí? Que se cumple la palabra. Es decir, cuando uno se compromete a decir sí, es porque voy a cumplir. Y cuando uno dice no, es porque no puedo cumplir, ¿sí? Lo que es de más es pecado, dice la Biblia. Como dice ahí el versículo, todo lo que se diga de más procede del maligno o es pecado. Entonces, porque en las muchas palabrerías hay pecado. Y como dice aquí Proverbio 18:21, ¿sí? La vida y la muerte están en el poder de las palabras. Así que, mi querido hermano y amigo, te invitamos a tener una palabra, decir sí y decir no. Amén.